Shabbat Tov a todos nuestros amados que nos siguen pues por medio de Facebook. Un caluroso saludo desde acá, desde Florida. Tenemos entonces a los esposos César Charry, esposa en Caracas, Venezuela. Tenemos a Rabino Ícaro en Brasil. Tenemos a el pastor Roé Oscar Ceballo y esposa en Perú. Tenemos a Roé Reyes Alvarado y esposa en Florida. Tenemos a David González y esposa en el oriente de Venezuela. Y el Roé Juan Carlos y esposa en Caracas, Venezuela también. Y todos los que nos siguen pues por medio de Facebook. Shabbat Tov nuevamente. Hoy comenzamos entonces, o hablamos, ¿verdad?, de la Parashá Shemot, que son los primeros capítulos del libro de Éxodo. Y hay algo bien interesante acá que quisiera compartir porque de alguna u otra manera la estamos viviendo. Y es el capítulo 5, cuando el Señor le da órdenes a Moisés que se presente delante de Faraón y le diga que deje salir a mi pueblo para que me celebre fiesta, para que no venga entonces el Señor sobre nosotros con peste o con espada. Y cuando le dicen esto, el faraón dice, bueno, ¿y quién es Adonai? Ni lo conozco ni dejaré ir al pueblo. Entonces obviamente el pueblo estaba bajo una opresión, bajo un látigo, bajo una esclavitud bien fuerte que se basaba más que todo en apartarlos del sacerdocio, en apartarlos de lo que es la búsqueda del Señor. Porque cuando le dicen a Faraón para que ellos puedan adorar y celebrar fiesta y eso, más bien le mandó a duplicar la tarea. Y a veces hay un sistema a nivel mundial que roba el tiempo, donde muchas veces se hace cuesta arriba sacar el tiempo que realmente el Señor merece para dárselo a Él, por otras cosas. Pero lo que vemos aquí es una guerra de reinos. Entonces está Faraón y está Adonai. Una lucha espiritual, dos reinos, donde uno está reclamando a su pueblo, que es Adonai de los ejércitos, y donde el otro está diciendo que no, que ese pueblo es de él y están bajo su mando. Y de esta manera vemos entonces a un faraón que está ligado tanto en la parte política como en la parte religiosa, porque al faraón se le consideraba un dios, como un rey, pero también tenía la parte religiosa porque estaba muy vinculado a las adoraciones de los dioses de Egipto. Algo así también en el tiempo ha pasado, ¿verdad? Ha pasado, y tenemos que entender que el pueblo del Señor siempre va a tener esta lucha hasta que Yeshua venga. Por ejemplo, en el tiempo de Yeshua había una misma situación. Estaba el Imperio Romano, ¿verdad?, quien tenía un poder político, pero que también tenía un poder religioso. Y de alguna manera este Imperio Romano venía contra el pueblo del Señor. Y precisamente Yeshua hace su aparición, por decir así, su encarnación en este imperio romano, que Daniel lo describe como algo terrible y peor que las otras bestias que él vio en aquella visión. Y de alguna manera también hay muerte y también hay persecución sobre los cristianos de aquel entonces. Yo quiero hablar, cuando hablo de cristianos, estoy hablando de los mesiánicos o de aquellos que confesaron con su boca que Yeshua es el Mesías y creyeron en su corazón que Elohim le levantó de entre los muertos. Porque más adelante,
cuando hablemos algo de Constantino y lo que él hizo, entonces nos vamos a dar cuenta que el cristianismo de Constantino en adelante no tiene que ver absolutamente nada con los creyentes del primer siglo, aquellos que aún dieron su vida por la causa del Mesías. Lo cierto es que hay persecución, lo cierto es que se levanta pues esta gran persecución buscando a los creyentes para matarlos, asesinarlos, etcétera, etcétera. Y pasó hasta que llegó un hombre llamado Nerón, ¿no? Año 300 más o menos, quizá un poco menos. Y sí, por supuesto menos. Pero Nerón hizo una masacre cuando a los creyentes los amarraban en los postes en Roma y los quemaban en las noches como antorchas, cuando los lanzaban al Coliseo romano por confesar que Yeshua es el Mesías. Por eso Yeshua dice: y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero es que esa palabra testigo, lo que significa, lo que dice en griego, es mártir. Y un mártir es un testigo, pero que da su vida por esa verdad. Y fue lo que pasó con aquellos creyentes. En el Coliseo romano los metían pues y le lanzaban leones hambrientos, pero qué tremendo, que morían cantando y glorificando al Señor. De hecho, muchos también creyeron en ese Yeshua, en ese Mesías que ellos adoraban. Lo cierto es que en el tiempo, en los años, esto sigue el cristianismo. Aquellos que confesaban que Yeshua era el Mesías, que eran hijos, por decir así, de los apóstoles, quien llevan el evangelio a todas partes del mundo, estaba creciendo tanto, y entra entonces un hombre llamado Constantino. Y Constantino, cuando ve que los cristianos están creciendo demasiado, y ser creyente en aquel entonces era estar contra Roma, contra el Estado, contra su Dios, porque eran como dioses. Y él se da cuenta y dice: mira, yo no puedo seguir matando a creyentes, porque en la medida que mato más creyentes se multiplican más. Entonces vamos a hacer una cosa: yo me voy a meter a cristiano. Y es cuando Constantino entonces hace una unión, un sincretismo de lo pagano con lo cristiano. Y ahí es cuando, por ejemplo, da sus leyes, ¿verdad? Se cambia el sábado para el domingo, se cambian las fechas de las fiestas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, fíjese, el domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321, por primera vez en la historia. Entonces los mercados, oficinas públicas, talleres debían permanecer cerrados. Y esto fue más que todo por Constantino, y la secuencia que siguieron pues los papas, los líderes de aquella combinación que hizo Constantino. Él ligó entonces lo pagano con lo cristiano. Entonces dijo: bueno, vamos a hacer una cosa, yo ahora no voy a atacar, ¿verdad?, a los cristianos, sino que me voy a unir a ellos. Y sí atacó a los paganos, pero en este caso eran los griegos, los dioses griegos, los idólatras de los dioses griegos, los templos griegos y todas estas cosas. Pero ligar, él ligó lo político con lo religioso. Y esto me lleva a lo que vimos ahorita con Egipto, y me lleva también al futuro. Porque en el futuro Roma va a ligar también lo político con los religiosos. Y por eso es que hay una vinculación bien profunda con todos los reyes de la tierra, con todos los presidentes del mundo, y Roma y el Vaticano. Casualmente, Apocalipsis 17 nos habla, ¿verdad? Nos habla de una gran ramera. Nos habla de esa gran ramera que fornica con los reyes de la tierra. Y hablando de los reyes de la tierra, yo anoté por allí que la ONU había clasificado ya 10 esferas de influencia, 10.
Y eso me hace recordar lo que habla Apocalipsis capítulo 17 cuando me habla de 10 cuernos. Entonces el mundo, ya, y ahí tiene que ver la Agenda 2030, y tiene que ver el Vaticano, tiene que ver los Illuminati, todas estas cosas. La Agenda 2030 precisamente se está perfilando todas estas cosas. El mundo ya está dividido, o por decir así, sí, hay una división. Ellos lo llaman, la ONU lo llama las esferas de influencia. Pero cada una de esas esferas de influencia está representada por una persona. Y esos son los 10 cuernos que habla el libro de Apocalipsis también. Entonces, por ejemplo, el primer cuerno o la primera esfera de influencia está Norteamérica, la número 2 Europa Occidental, número 3 está Japón, número 4 Australia y Sudáfrica, con todos los países, ¿no?, que están allí. Por lo menos en Latinoamérica, con todos los países de Latinoamérica. Está Europa Oriental con todos sus países, número 6, 7, 5 y 6, perdón, 7, norte de África y Medio Oriente, con todos sus países. África tropical con todos sus países, sur y sureste de Asia, y por último China. Entonces la ONU ya dividió el mundo en 10 regiones, y a futuro van a poner un líder en cada región que va a estar entonces sometido a la autoridad del anticristo, a la autoridad pues de aquel cuerno que se levantará contra el Altísimo y hará guerra contra los santos. Entonces el punto es la liga de lo político y lo religioso. ¿Por qué? Entonces a uno le llama la atención, porque uno dice, ¿por qué entonces se quiere ligar lo político con lo religioso? Bueno, porque quieren imitar a el único que va a ser rey y va a ser sacerdote, y ese es Yeshua. Por eso es que el Salmo 110 habla de Melquisedec, que es un sacerdote para siempre, ¿verdad? Y también habla de un rey. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Alguien que está sentado en un trono, pero también alguien que es sacerdote para siempre. Y esa figura solo se cumple en el Mesías Yeshua. No se cumple en otras personalidades, y por eso es que debemos tener cuidado. Y aquí esto es algo bien delicado con respecto a la participación del sacerdocio en la política, o la política en el sacerdocio. Entonces, el creyente, la luz, el evangelio y la verdad debe estar en todas partes. En la política debe estar. El problema es cuando yo ligo en una forma más profunda la parte sacerdotal con lo político, porque el Señor siempre pone límites. Pone límites. Por eso es que Él no aceptó, por ejemplo, el sacrificio del rey Usías, que está en 2 Crónicas 26, 16. Era un rey, pero no era sacerdote. Era un político, pero no era sacerdote. Y él se metió a la fuerza en el templo, y los sacerdotes que tenían temor del Señor le dijeron, rey Usías, no te es lícito estar en este lugar. Entonces hay lugares que solo le corresponden a los sacerdotes, porque el Señor ha puesto límite. En una oportunidad Usa no tenía legalidad, o no tenía autoridad de parte del cielo de tocar el arca del pacto, porque el Señor le dijo, ustedes no pueden tocar el arca del pacto, el que lo toca va a morir, porque el Señor pone límites. Y el arca del pacto, entonces cuando lo iban llevando se iba a caer, y él metió la mano para tratar y murió, porque el Señor pone límites. Entonces hay límites que si el Señor dice es hasta aquí, es hasta aquí. Entonces la política, el creyente sí debe estar en la política, pero hay límites, hay lugares que solo le corresponden a los sacerdotes. No puedes poner a un político, porque le corresponde a los sacerdotes. Y eso fue lo que pasó con el rey Usías. Eso fue lo que pasó con el rey Saúl. El Señor no aceptó eso, y el profeta lo exhorta y le dice, loca cosa has hecho, porque él quiso hacer también tomar el lugar del sacerdocio haciendo un sacrificio, y el profeta lo reprende, porque él era rey pero no era sacerdote. Entonces el único que va a ser rey y sacerdote va a ser Yeshua, y el único que tipificó al Mesías siendo rey y sacerdote fue David. Entonces David sí hizo
labor sacerdotal dentro del templo, de ese lugar, cuando pide perdón al Señor por el pecado del pueblo, cuando en el libro de Crónicas, creo que es el último capítulo. Entonces David sí vinculó el área sacerdotal con la parte política o la parte de su reinado, pero es que él era una simbología o una tipología de Yeshua. Entonces allí debemos tener cuidado. Lo cierto es que la liga de lo político con lo religioso en el mundo, y cuando vemos a Roma, por eso me sorprende, bueno, no me sorprende, pero entiendo, ¿verdad?, lo que dice la Escritura cuando vemos a líderes religiosos, evangélicos, carismáticos, con congregaciones inmensas, donde hay sanidades y palabras proféticas y todas estas cosas que están precisamente en Roma, cuando el libro de Apocalipsis, capítulo 17, más bien a mí me dice: salid de allí, pueblo mío, salid de allí, pueblo mío. Entonces el Señor te dice que salgas, pero tú decides ir para allá. Entonces, todas estas cosas nos hacen pensar, y de alguna manera, ¿verdad?, nos estamos dando cuenta que estamos realmente llegando al final de los tiempos y que el Mesías está pronto. El Mesías, la venida del Mesías está pronto por todas las cosas que estamos viendo. No tiene legalidad del cielo estas fusiones con Roma, porque el Señor está diciendo que salgas de allí. ¿O es que se te olvidó toda la historia desde Daniel hasta ahora? Todo lo que han vivido los creyentes. Esto tarde o temprano va a seguir proliferando, ¿verdad? Pero también va a haber un remanente fiel que se va a guardar hasta la venida del Señor. Lo cierto es que, de alguna manera u otra, el Vaticano pues está vinculado a esta situación, ¿verdad?, donde quiere que todas las religiones vayan. Bueno, porque quiere tener el poder religioso del mundo y quiere tener el poder político, que de hecho lo tiene. Me llama la atención porque la palabra Vaticano significa adivinación, hechicería o vaticinio. Entonces, de hecho, Roma anteriormente se llamaba Septimontum, que significa los 7 montes, y es lo que la Torah habla, ¿verdad?, en Apocalipsis capítulo 17, cuando hace referencia a esta mujer, ¿verdad?, que se embriaga con la sangre de los creyentes, de los llamados, de los siervos del Señor, y está sentada sobre 7 montes. Pero habla de los 7 montes, pero también habla de estos 10 cuernos, que ya se los leí anteriormente. Entonces hay una gran realidad, ¿verdad?, que no podemos obviar, que son estos momentos bien difíciles, donde nosotros pues tenemos que estar atentos, ¿verdad?, a los que vienen, atentos a los que vienen. Entonces, este hombre, Constantino, algo atrás, disculpan que voy adelante y para atrás, pero Constantino entonces cambia el sábado para el domingo y la fiesta, y de ahí sale lo que es el 25 de diciembre, que no es más que las fiestas del nacimiento del sol o Mitra. Por ejemplo, se celebraban, había una fiesta, una de las más importantes en el Imperio Romano, que era la Saturnalia, ¿no? Entonces Constantino decía: oye, ¿cómo yo puedo unir esto con esto? Bueno, entonces ahí es donde nace pues el supuesto 25 de diciembre como nacimiento de Yeshua o de Jesús. Entonces dice acá que en la Saturnalia, que era del 17 al 23 de diciembre, a la luz de las velas y antorchas, por el fin del periodo más oscuro del año, porque ese era el periodo más oscuro del año, y el nacimiento del nuevo periodo de luz, o el nacimiento del sol invictus, el 25 de diciembre, coincidiendo con la entrada del sol del signo de Capricornio o solsticio de invierno. Todo esto lo hace Constantino. Entonces no es igual hablar de un cristianismo de Constantino para acá, hablar de un cristianismo desde Yeshua hasta Constantino, porque ahí hubo un rompimiento, donde los fieles dijeron: un momentico, yo no voy a aceptar eso, porque el cristiano de Constantino para acá
el que se convertía de acuerdo a lo que él decía, era un creyente o un cristiano que no había sido redarguido por el Espíritu Santo, es decir, no había nacido de nuevo, sino que era una conveniencia. Entonces estaba ligado lo pagano con lo religioso. De hecho, habían puesto leyes, ¿verdad?, que permitían que el cristiano, ¿verdad?, que confesaba de acuerdo a los lineamientos que puso Constantino, tuviera ciertas preferencias, tuviera ciertas, ¿cómo diría?, condiciones superiores a los demás. Entonces una gran cantidad de gente, pues entonces aceptaron el cristianismo de acuerdo a las normas que él puso, y de allí en adelante pues nosotros vemos cómo se ha cambiado lo que realmente está en la Escritura. Lo cierto es que así como Egipto, así como Babilonia, así como Roma, etcétera, etcétera, toman el control de lo religioso, lo sacerdotal y lo político, así también pues debemos entender que el único que va a cumplir eso va a ser Yeshua, el único. Y ahora, entonces por eso uno entiende, pero ¿por qué el enemigo siempre quiere hacer estas cosas? ¿Por qué vincula una cosa con la otra? Bueno, precisamente porque el único que lo va a poder hacer va a ser Yeshua, y lo va a hacer legítimamente. En el libro de Zacarías hay un ejemplo bien bonito donde vemos a un sumo sacerdote que es coronado. Entonces, ¿cómo un sumo sacerdote va a ser coronado? Bueno, precisamente porque el Mesías va a ser rey, pero va a ser sacerdote también. Y eso lo podemos ver exactamente en el libro de Hebreos y en el Salmo 110, cuando se le dice al Mesías, que está sentado a la diestra, más adelante le dice que va a ser sacerdote para siempre de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces, Zacarías 6, 11 al 13 dice: obsequios, plata y oro, haz una corona. Entonces coloca la corona en la cabeza de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Dile: el Señor de los ejércitos celestiales declara: este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así él constituirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote. Habrá armonía perfecta entre los dos oficios. Y esto solo se cumple en Yeshua. Una armonía entre los dos oficios, porque Él es rey, pero también es sacerdote. Y eso es lo que habla el libro de Hebreos. Entonces, vemos que el hombre se enfrasca en tener el dominio de la parte sacerdotal y la parte política, pero solo eso le corresponde al Señor y solo a Yeshua. Entonces, en estos tiempos, ¿verdad?, difíciles, nosotros debemos de poner mucha atención, porque así como vemos hoy pastores con mega congregaciones que están allá dándose abrazos, ay, qué felicidad tan grande, uy. No, es que los demás no entienden, entonces tú sabes, no, es que los demás no entienden, son muy cerrados de acá. Nosotros sí, porque es una mentira de Hasatán, porque fue lo mismo que quiso hacer Constantino en la antigüedad, de ligar lo político con lo religioso para tener el control. Hoy va a ser así, con abrazos y dándose la mano y riéndose. Mañana va a ser a la fuerza. Mañana va a ser quizás con situaciones lamentables. Entonces, el rey David sí cumplió como rey sacerdote, al igual que Yeshua, ¿verdad? Y el Señor nos ayude a tener discernimiento en estos tiempos difíciles. Cuando algún creyente quiera entonces participar en la política, claro que puede participar, pero hay lugares que solos deben ser
eh, deben ser tomados, deben ser únicamente para los sacerdotes, para el sacerdocio. Por eso que Apocalipsis nos habla entonces cuando el Señor instaure su reino, ¿verdad? Nos habla que seremos también reyes y sacerdotes, pero yo pienso que es que participaremos de un reino sacerdotal, porque Yeshua es rey y es sacerdote según Melquisedec, pues, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que el Señor nos ayude. Oremos. Mantengamos pues los ojos en Yeshua, en su palabra y en la verdad, porque de aquí al 2030 veremos muchas cositas que solo la vamos a entender a la luz de las Escrituras. Que tengan una semana de bendición y de victoria. Simplemente quería darles esta reflexión. Que el Señor les bendiga mucho y será hasta la próxima. Shavuot Tov.